Escúcheme bien, gente que está acá, porque esto es importante lo que voy a explicar. El ateo le va a venir a usted con un argumento que dice que no se necesita de un Dios porque el universo siempre fue según la primera ley de la termodinámica. Pero eso es una falacia, porque las leyes de la termodinámica son 4 y están condicionadas una a la otra. Es decir, que si tú explicas la primera, tienes que recurrir a la segunda para ver cuál es la explicación que da. Y la segunda ley de la termodinámica nos dice que no puede haber una transferencia de energía a través de un cero absoluto. Es decir, que si nosotros entendemos la física, por ejemplo, en el caso, cuando vemos el universo macro a nivel gigante, grande, tenemos que irnos para entenderlo a la física cuántica. Cuando llegamos a la física cuántica, descubrimos lo que se llama las partículas fundamentales, y en las partículas fundamentales encontramos las 4 fuerzas que son las que rigen el universo: la gravitatoria, la electromagnética, la débil y la fuerte. Pero bajo de eso, de esas leyes, están las partículas bariónicas o las partículas subatómicas. Ahora, cuando tú le preguntas, escuchen bien esto, cuando tú le preguntas a la ciencia, ¿qué son esas partículas, de dónde se originaron? Y la ciencia te dice, bueno, debate, eso está en un vacío cuántico. Allí donde inició todo, lo que llama el campo cuántico, donde salen las partículas virtuales o las partículas bariónicas. Ok, ¿y qué son esas partículas, ciencia? La ciencia te responde y te dice, eso es energía. Ahora entiende que si es energía, quiere decir que el universo nunca pudo existir en un cero absoluto Kelvin. Anoten, señores, un cero absoluto Kelvin quiere decir que el universo en temperaturas altamente frías es imposible que las partículas que son energía en densa calor pudieran tener un movimiento. No hay nada, no hay una excitación, no hay nada. Por ende, es aquí donde viene la única respuesta que le da al ser humano el Dios de la Biblia. Y en la segunda ley de la termodinámica te dice que, escuchen, pregúntele a cualquier científico, pregúntele a cualquier libro de ciencia, o si tiene usted una inteligencia artificial, agarre y usted pregunte, ciencia, ¿es que transferencia de energía es igual a la segunda ley de la termodinámica? Pregúnteselo, lo voy a volver a repetir, voy a ser bien contundente. Pregúntele, ciencia, ¿es que la segunda ley de la termodinámica va relacionado con la transferencia de energía? Y la ciencia te va a decir sí. Entonces allí se refuta lo primero. ¿Por qué? Porque la energía que habla la primera ley de la termodinámica está condicionada a la segunda. Es decir, que no puede haber el universo, que es así ya explicable en su inicio, era un campo cuántico de energía. Entonces esta energía tuvo que tener una transferencia de energía. ¿Y cómo lo explicamos? En el principio, en Génesis 1:3 dice Dios, sea la luz. ¡Bum! Allí inició todo. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia es luz. Si tú te vas a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6, claramente el versículo es claro y te dice que Dios es luz, en sí es energía. Entonces también hay otros salmos que te dicen que Dios, Él habita en luz inaccesible. Por eso cuando Moisés, él sube a la montaña, cuando baja, él baja todo cargado de luz resplandeciente de energía. Aún los sacerdotes no lo podían ver, porque él había visto a Yuhé-Bahé, el creador del universo. ¿Me entiendes, hermano? Tú que me estás escuchando ahí, anótalo, porque esto cualquier pedorro ateo lo vas a refutar. No tiene explicación. La única explicación es Yuhé-Bahé, nuestro Señor, el gran yo soy. Cuando Moisés subió, dice la escritura que los sacerdotes no podían verlo. Ahora el ateo te va a querer decir, no, es que Moisés nunca existió. La palabra dice que Dios escondió el cuerpo de Moisés. Y cuando Jesucristo, que es Dios, la manifestación del Dios invisible, del Dios Elohim invisible, Él dice
Dice la palabra que él, estando delante de sus apóstoles orando en el monte de los olivos, allí apareció Moisés, allí apareció Elías. ¿Para qué? Porque Jesús más adelante dice: yo, no creáis que vine a cancelar la Torá, yo vine para completarla, yo vine para cumplirla, yo vine para corroborar que la Torá es verdad. Y si Jesús le hizo ver a los apóstoles, a Moisés y a Elías, les estaba diciendo: estos no son seres ficticios, son seres reales. ¿Lo vieron ustedes, muchachos? Sí. Entonces tenemos la prueba contundente que Dios se manifestó al humano hace 2000 años en la manifestación de Cristo Jesús. Por eso nosotros tenemos una prueba contundente de cómo se originó el universo, cómo se originó la vida. Y no solo eso, en el libro de Job, escúcheme bien, gente, en el capítulo 38, versículo 33, la Biblia dice eso. Le pregunta Dios a Job: ¿sabes tú quién puso las leyes que rigen al universo y cómo ellas influyen en el planeta Tierra? Eso se llama segunda ley de la termodinámica. Imagínate, hermano. Luego Dios en el capítulo 33, versículo 6, le pregunta a Dios a Jacob: ¿sabes tú quién puso la piedra angular? Hoy, hace menos de 40 años, los científicos descubrieron que dentro de nuestro planeta Tierra hay hay una gran piedra a la altura del monte Everest. ¿Y sabe para qué sirve esa piedra? Esa piedra sirve como un soporte, y gracias a esa inclinación que hace la Tierra, produce las leyes de la termodinámica, porque eso da las 4 estaciones del tiempo: verano, otoño, primavera, invierno. Luego tenemos otra declaración fascinante en el libro de Job 28, capítulo 28, versículo 5. Dice: de la tierra se extrae el pan y dentro de ella está como encendida por fuego. Hoy los científicos nos han dado una respuesta que dentro nuestro planeta Tierra hay un núcleo encendido como con llama en helio. Y le preguntas a la ciencia: ¿para qué sirve ese núcleo? La ciencia te responde: debate, ese núcleo es lo que forma el campo magnético. Y tú le preguntas: ciencia, ¿para qué sirve ese núcleo que está en el centro de la Tierra? La ciencia responde, te dice: pregúntele a la heliofísica. La heliofísica te dice: debate, porque ese núcleo es lo que protege a la Tierra para que las ondas solares, la radiación solar no destruya nuestro planeta, y por eso entra un poco de energía para crear la fotosíntesis y tener un sistema cerrado y abierto en el cual la Tierra no desprende materia, pero sí recibe energía para tener la graduación de energía necesaria que necesita el planeta Tierra para los seres vivos. También le preguntas a la ciencia: ¿cómo se originó la agua? Empieza a fantasear y te dice: no sé, debate, hubo un meteorito, asteroide. ¿Me puedes decir dónde cayeron esos meteoritos, ciencia? No lo sabemos, pero sí fueron meteoritos. Entonces tú dices: ciencia, ¿qué te pasa? Me estás balbuceando. Entonces le preguntamos: Biblia, ¿tú qué dices cómo se originó el agua? Y te dice Génesis capítulo 1, versículo 2. Y Dios, el Espíritu Santo, el Ruá de Elohim, se meneaba sobre las aguas. Hoy los científicos descubrieron que cuando tú ves hacia arriba, hacia el cielo, ves estrellas, pero cuando ves abajo, lo que nosotros no vemos, descubrieron que hay grandes densidades de agua. Y qué maravilloso que el Dios de la Biblia jamás en la Biblia mencionó que Él creó el agua. El agua es un misterio que Él se lo reserva. En el libro de Isaías Él dice: las cosas reveladas pertenecen a Dios, y las secretas pertenecen a Dios, y las reveladas para el humano. Te puedes imaginar, brother, la grandeza de nuestro Dios. Así que sí, nosotros tenemos pruebas, somos contundentes. El que no tienes pruebas eres tú, ateo.